y... Vale. Bien, pues como el nombre indica, fe y ciencia, un falso conflicto, porque como vamos a ver ahora, realmente esta es una situación que suele salir en el debate público cada cierto tiempo, en algunos ambientes sale con más frecuencia que otros, y es algo que siempre se plantea como un conflicto entre la fe y la ciencia de suma cero, es decir, si la ciencia avanza es porque hace retroceder a la fe, o si la ciencia retrocede es porque ha avanzado la fe. Se plantea de esa forma y yo digo que es un falso conflicto porque realmente no es así, como vamos a ver. Antes de empezar, vamos a ir con algunos conceptos previos. El primero, el concepto de Dios. A ver, esta es una definición de Dios de mínimos, por así decirlo. Por supuesto, Dios es mucho más que lo que pone aquí, pero en lo que respecta a este rollo, lo vamos a tratar desde este punto, porque, a ver, sería una cuestión mucho más grande. O sea, nosotros sabemos no solo esto, sino que además también Dios es... Jesucristo es Dios, que la Iglesia Católica es la verdadera, pero en este rollo vamos a centrarnos en este punto, que es el siguiente. Dios es un ser no material, no está hecho de materia. Ojo, esto no significa que sea energía, la energía es una propiedad de la materia, es algo distinto. Nosotros diríamos que Dios es espíritu, pero ya digo, para lo que es este rollo, dejamos no material, no temporal ni espacial. No está sujeto ni al tiempo ni al espacio. No tiene una ubicación en el tiempo ni tampoco una ubicación en el espacio. No está aquí o allá ni está antes o después, sino que está en todas partes y en todo momento. No causado, que esto es muy importante. Dios no tiene origen, no tiene causa, o su propio o el origen sería el mismo. Dios es el ser por el ser. Nosotros somos todos seres causados. Yo soy causa de mis padres. O sea, no causa, no, soy la consecuencia de mis padres. Mi causa son mis padres. En el caso de Dios no es así. No es causado, pero es causa de todo lo existente y además tiene una inteligencia y conocimiento que escapa a nuestra comprensión y pongo también, y tiene un especial interés en su creación. Ya digo que nosotros, en la definición de Dios, no diríamos un especial interés. Dios ama su creación, pero para lo que es este rollo lo dejamos en esta definición de mínimos. Otro concepto, ciencia, entendiendo las ciencias formales y naturales. Ciencias formales son matemáticas y lógica, ciencias naturales, biología, física, química y todas las que derivan de ellas. El primer párrafo sería una definición que he cogido directamente de la IA, pero que creo que encaja bien. Es conjunto de conocimientos estructurados sobre el universo obtenidos mediante la observación, experimentación y razonamiento, usando el método científico para formular hipótesis y leyes comprobables, buscando explicar la realidad de forma objetiva y sistemática. Y he subrayado y puesto en negrita lo de objetiva porque va a ser una de las partes importantes. El conocimiento científico tiene que ser objetivo, no lo que vea el sujeto, sino lo que sea la realidad más allá de la percepción individual. Y ahora este segundo párrafo, este no es de la IA, este sí lo he escrito yo. El conocimiento científico se obtiene normalmente tratando de demostrar la falsedad de una hipótesis por todos los medios. Y si no se consigue demostrar que es falsa, entonces se considera que esa hipótesis probablemente sea cierta, o que es la hipótesis con más probabilidades de ser cierta, al menos hasta que se consigan nuevas evidencias de lo contrario. La ciencia no promulga dogmas, esto es importante. En ciencia, que se diga algo que sea absoluto, es cierto que hay algunas leyes o las constantes que veremos más adelante, sí son un conocimiento científico muy asentado, pero por lo general los dogmas en ciencia no existen. Y un tercer concepto que vamos a ver antes de empezar, que es el cientifismo, o en algunos sitios también aparece como cientificismo, que es, este término se utiliza para referirse a aquellas cosas que se presentan como conocimiento científico o como consecuencia del conocimiento científico sin serlo realmente. Que vamos a ver que esto, pues, en realidad se da con bastante frecuencia. Hay que tener en cuenta que el conocimiento científico no depende ni de quién lo enuncia ni de en qué medio se publica. Un científico que haya hecho un montón de investigaciones importantes, que realmente sean investigaciones científicas, luego puede publicar un libro que no se ajuste a las normas que hemos dicho antes de la ciencia. Estaría haciendo esto que hemos dicho, cientifismo. O que en una revista científica, de publicaciones científicas, se publique un artículo que no se atenga realmente a las normas que hemos explicado antes. Puede ocurrir y, de hecho, ocurre con más frecuencia de la que mucha gente piensa. Bien, y ahora ya vamos a empezar dejando claros estos conceptos, un poco de la historia. Entonces, primero nos vamos a la Ilustración y la Revolución Científica.
La Ilustración es un movimiento cultural europeo que especialmente se dio en Alemania en Inglaterra y Francia. Se dio en toda Europa, pero ahí es donde se dio con más fuerza. Que empezó desde mediados del siglo XVII hasta principios del siglo XIX y se ve en gran medida influenciado por el surgimiento de la ciencia moderna, lo que se llamó la Revolución Científica, que realmente la Revolución Científica empezó un siglo antes que la Ilustración. Dentro de la Ilustración había corrientes filosóficas ateas que vieron en la Revolución Científica un nuevo paradigma para sus objetivos, que era desplazar a Dios de la sociedad. Entonces, se plantea de la siguiente forma: la religión es como el conjunto de supersticiones, pero al ir avanzando la ciencia, las supersticiones ya no son necesarias, porque la ciencia nos explica esas cosas que antes no teníamos manera de explicar. De esto surge una nueva corriente de pensamiento que sería el materialismo, que es una corriente filosófica, aunque muchas veces se planteaba como corriente de pensamiento científico. Sería el cientifismo que hemos dicho antes. Esta corriente sostiene que solo existe lo material y también sostiene que el avance del conocimiento científico permitirá explicar todos los fenómenos del universo y, por tanto, no será necesaria la idea de Dios. ¿Vale? Ya digo que esto es cientifista porque no es un conocimiento científico en sí. Tú con la ciencia puedes demostrar que existe la materia, pero no puedes demostrar la no existencia de algo que no es materia. Y ya digo, no hablo de energía, sino lo que nosotros nos referimos como espíritu o lo que trasciende a la materia. Tú no puedes demostrar que eso no exista porque no escapa al sujeto de estudio de la ciencia. Entonces, esta corriente en sí pues realmente no sería científica. Pero se extendió bastante y también he puesto este otro párrafo diciendo: del materialismo derivan algunas otras teorías como son el universo eterno, también se llama universo estacionario, que veremos más tarde, o el determinismo. Son parte de lo que está implícito. Luego hablaré del universo eterno, del determinismo lo digo ahora. Al sostener que solo existe materia, también sostienen que la libertad en realidad no existe, sino que nuestras decisiones, las que creemos libres, en realidad son resultado de reacciones químicas que se dan en las neuronas, en el cerebro y cosas así. Lo mismo pasaría con los animales y todo eso. Es otro de los puntos y lo menciono ahora porque más tarde también hablaré un poco de eso. Y del universo eterno ya digo que voy a hablar más en profundidad. Bien, pues de esta situación llegó un momento en el que en este falso conflicto, pues a la fe le tocó estar a la defensiva. Es decir, desde el materialismo, las corrientes ateas atacaban y la fe frente a la ciencia tenía, por así decirlo, argumentos solo defensivos. Fue ganando terreno durante muchos años, no tanto en la comunidad científica real, aunque también dentro de la comunidad científica real, pero sobre todo en la idea que se tenía de ella en la sociedad. Del lado de la fe, de los creyentes, se recurre con frecuencia a la imagen del Dios que tapa los agujeros, que esto es todo aquello que no me permita, que no pueda explicar con la ciencia, pues digo que es causa de Dios. Y a ver, este argumento, para empezar, que estás a la defensiva, es el otro que te está atacando y lo usas para defensa, pero tú no puedes avanzar terreno así. Pero es que además se extiende entre los partidarios de las tesis ateas las ideas de que, según va avanzando la ciencia, esos agujeros que me permiten decir que existe Dios cada vez van a ser más pequeños. Y se cree que la desaparición de Dios de la vida pública será cuestión de tiempo. O sea, ellos creen que va a avanzar la ciencia y llegará un momento en que Dios no sea necesario y ya está, se libran de él para siempre. Pero pues se produjo un cambio de tornas. La realidad no fue lo que ellos se pensaban, ¿vale? Así estuvimos, esto fue durante todo el siglo XIX, de 1800 a 1900 más o menos, iba avanzando estas ideas, pero en 1927, aquí tenemos a Georges Lemaitre, que era sacerdote, pero también era físico. Propone la hipótesis del átomo primordial, que más tarde sería conocida como el Big Bang. ¿Vale? Luego también voy a hablar un poco de lo del título, que la historia también tiene sus ironías. Esta hipótesis sostiene que el universo está en expansión y, por lo tanto, la causa de esta expansión está en un inicio. El universo tiene un inicio. Ya dije antes con el materialismo
que una de sus teorías era que el universo era eterno o estacionario. Vamos a ver ahora cuál es el problema que sostiene todo esto. Vamos a ver ahora las dos teorías. Universo estacionario, que era lo más aceptado hasta el Big Bang. Incluso Einstein, por ejemplo, tenía teorías sobre el universo estacionario, o sea, él defendía esas tesis. Pongo ahora lo que implica cada una. En el universo estacionario propone que el universo es estable, no crece ni aumenta ni en espacio ni en materia. La materia cambia, pero nunca aumenta la cantidad y tampoco aumenta el espacio. Los grupos de galaxias orbitan alrededor de determinados puntos y en realidad el movimiento que se observa en las galaxias no es una expansión, sino que creen que es un movimiento cíclico. Igual que orbita la Tierra alrededor del Sol o la Luna alrededor de la Tierra, la galaxia orbita sobre sí misma y además unas galaxias orbitan alrededor de otras o sobre un punto en el que orbitan varios y a su vez el grupo local sobre otras y así. Explicarían así todo el movimiento de las estrellas. Y lo importante, el universo es eterno, no tuvo principio ni tendrá final, solo pues cambiará. Unas estrellas morirán, otras nacerán, unos planetas acabarán siendo absorbidos por estrellas o agujeros negros y otros se formarán, todo cambia, pero al final el universo persiste igual. ¿Qué sostiene el Big Bang? Primero, el universo se expande. Observando la dirección de la expansión, o sea, en qué sentido se está expandiendo las diferentes galaxias, se puede deducir un punto de origen de todo el universo. No es posible una contracción infinita. Si yo voy deduciendo el punto de origen, veo que llega un momento en el que todo choca. Y lo puedo comprimir, pero no hasta el infinito. Si no hay una contracción infinita, tiene que haber un momento inicial. Y la conclusión es que el universo tuvo un inicio de su expansión. Y ahora, ¿por qué el cambio de paradigma entre el universo estacionario y el Big Bang suponía tantos problemas a los ateos? Vamos a ver ahora algunos puntos. Primero, esto sería una cuestión que todo el mundo creo que entendería. Todo lo que existe, o bien ha existido siempre, o tiene una causa que da inicio a su existencia. El universo existe. Yo creo que esto no lo refutará nadie. Si alguien no cree esto, pues quizá debería ir al médico o cambiar de medicación. El universo tuvo un inicio. Este ya es el punto distinto, el que sostiene el Big Bang. Por lo que no ha existido siempre y necesita una causa para su existencia. Evidentemente, la causa de la existencia del universo tiene que ser anterior al propio universo. Las causas siempre tienen que ser anteriores a los efectos. Eso solo ocurre al revés en las pelis de ciencia ficción de Terminator o alguna así, pero en la realidad, que yo sepa, todavía no hay viajes en el tiempo, así que las causas siempre son anteriores. La causa de la existencia del universo no puede ser ni material, ni espacial, ni temporal, puesto que materia, tiempo y espacio comienzan con el universo. Ahora bien, recordamos los conceptos previos de antes. Recordamos algo que no era ni material, ni temporal, ni espacial. Recordamos que es Dios, lo que habíamos dicho antes, la definición de mínimos. Este es el problema que se les planteaba a los ateos. O sea, si el universo tuvo un inicio, pues resulta que es que tiene que tener alguien que lo inicie. Y ese alguien no lo podían explicar de otra forma nada más que con Dios. Y la verdad es que se revolvieron mucho por este tema. Y empezó pues esta parte que le he llamado la contraofensiva. Por una parte hubo censura, ¿vale? Aunque Lemaitre consiguió publicar sus estudios, pues le costó lo suyo. Muchos medios se negaron a publicarlos. Y además, en la Alemania nazi y en la URSS, tanto el nazismo como el comunismo son regímenes que son ateos y por lo tanto defendían las tesis del universo estacionario y las defendían, pues mira, como pone aquí, se llegó al exilio, y exilio los que tenían suerte, encarcelamiento, tortura y asesinato de científicos cuyos estudios apoyaban las teorías del Big Bang. Y pongo dos casos, hay muchos, pero dos que destacan. Este personaje que tenemos aquí, Alexander Friedman, este era un matemático ruso que ya antes de la publicación de las tesis de Lemaitre, creo que en 1925, y Lemaitre era en el 27 cuando lo publicaba, ya se había dado cuenta de la expansión del universo. Había visto un error que había en los cálculos de Einstein en la teoría de la relatividad y la solución a este error es que el universo se estaba expandiendo y si no hubiera sido porque a este hombre pues le mataron, según el régimen oficialmente se comió una pera sin lavar y entonces se murió. Son bastante comunes en regímenes comunistas el envenenamiento de la gente que es, el envenenamiento accidental, así entre comillas, de los que no son afines al régimen. Si no hubiera sido por eso, pues las conclusiones de Lemaitre las habría sacado este hombre antes, o sea, realmente este habría sido el primero.
Y también menciono a los científicos del Observatorio Astronómico de Pulkovo, es un observatorio astronómico allí en Rusia. Tras la publicación de las tesis de Lemaitre, pues hicieron bastantes estudios y vieron que es que todo encajaba con lo que decía Lemaitre. ¿Y qué ocurrió? Pues les encarcelaron, les llevaron a gulags, creo que les condenaron a 10 años y luego murieron durante el encarcelamiento. No sé si alguno sobrevivió. Hay varios, hay muchos casos más, no daría tiempo a citarlos todos, ¿vale? Luego os doy la bibliografía al final de la presentación por si alguien quiere más información. Otra parte de la contraofensiva, en lo que sería Occidente, donde todavía no estaban estos regímenes que eran tan salvajes en sus formas de represión, pues también se trató de ridiculizar, en este caso ridiculización a Lemaitre y a sus partidarios. Y además, fijaros cómo, o sea, claro, dicen, es que es un sacerdote, entonces, ¿qué va a defender que una tesis que encaja con el fiat lux? O sea, se comparaba el Big Bang con el hágase la luz, porque, claro, en una gran explosión luz habría. Y hasta el punto de, bueno, Fred Hoyle, o Sir Fred Hoyle, tiene el título de ser, que fue un científico también muy importante, fue el que le dio el nombre del Big Bang, para burlarse de Lemaitre. Cuando llegaba a una convención decía "Here's the Big Bang Man", o sea, el hombre del Big Bang, que así en inglés suena muy bien. Se popularizó mucho, luego ya digo las ironías que tiene la historia de que precisamente esa popularidad jugó en el sentido contrario al que se pretendía. Y como pues otros los acusan, dicen, como son creyentes no vale la opinión. A ver, ¿y qué tiene que ver el ser creyente con los cálculos? Está también el caso de Einstein. Einstein, no sé, todo el mundo conoce a Einstein, es como el científico arquetipo. Einstein defendía el universo estacionario, luego más tarde cambió de opinión, pero en su momento le dijo a Lemaitre, que era Einstein el que uno de los profesores que tenía allí en la universidad, le dice, sus cálculos son correctos, pero su física es abominable. Y dice, bueno, pero es que si los cálculos son correctos, me da igual cómo le parezca la física, los cálculos son los cálculos. También hay que decir que Einstein más tarde cambiaría de opinión y reconocería esto como uno de sus grandes errores. Y ahora el que más me interesa, refutación científica. Esto sería lo lógico. O sea, si hay una tesis que no te gusta, pues prueba con los mismos medios, con la ciencia, que no es así, que es falsa. Bueno, pues se trataron de realizar múltiples investigaciones científicas que pudiesen demostrar como falsas las tesis del padre Lemaitre, pero tuvieron el efecto contrario. Por ejemplo, los que mencionaba antes del Observatorio Astronómico de Pulkovo, que al tratar de refutar, no sé si tendrían la intención de refutar la tesis desde el principio, pero claro, al hacer más pruebas resultaba que descubrías que no, que es cierto. También, como decía antes, con la ciencia, la mejor forma de probar que una hipótesis es correcta es tratar de demostrar su falsedad. Y si sobrevive a todos los ataques, a todas las pruebas de falsedad, entonces es que tiene muchas probabilidades de ser cierta. Y destaca entre esto el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo por Arno Penzias y Robert Wilson. Esto sí lo explico un poco. Estos dos personajes eran científicos que compraron una antena de radio, que es esta que sale atrás, obviamente es muy distinta de las antenas que tenemos actualmente, para algunas de sus investigaciones. Y vieron algo que no se esperaban, que es que había un ruido, una radiación que no sabían de dónde venía. Pensaron que podía ser de una ciudad cercana, entonces ajustaron los parámetros para descartarlo y no era eso. Pensaron que podría ser cosa de las palomas que estaban anidando y que habían montado sus nidos ahí dentro. Limpiaron bien la antena, pero no, vieron que habían cambiado los resultados, o sea, ciertamente hacían ruido las palomas, que se detectaba de esa forma, pero no, seguía esa radiación ahí. Probaron todo y al final, ¿qué es lo que descubrieron? La radiación cósmica de fondo. Esto es, lo explico brevemente, a ver, todos sabemos que si cojo una taza de chocolate caliente, la saco aquí fuera con el frío que hace, el chocolate se enfría porque el calor se está cediendo al medio, ¿no? Normalmente el calor se pierde cuando se cede a otro medio más frío. En el Big Bang se produjo mucha energía y esa energía, en este caso, no tiene un sitio al que salirse fuera del universo. Por lo tanto, queda en el universo. El chocolate se enfría porque el medio está frío, pero es que la radiación del Big Bang no puede escapar a otro sitio fuera del universo, así que queda ahí distribuida de forma... es una radiación baja, pero distribuida uniformemente y por todo el universo. Esto ya lo había predicho el padre Lemaitre, que se encontraría este resultado cuando se estudiase.
Y pues estos dos personajes, que también eran ateos, y además ateos militantes, como Fred Hoyle, pues al final lo tuvieron que admitir y esto les llevó también a su conversión más tarde. Y el resultado final, pues esto llevó décadas, desde 1927, creo que fue en el 81 cuando ya finalmente se admite del todo, ¿vale? Tras varias décadas de ridiculización y censura, finalmente la teoría del Big Bang se asentó con firmeza tanto en la comunidad científica como en la percepción de la población común, que es que esto es algo que cambia mucho. La población, los que no están en el mundo de la ciencia, tienen unas ideas se creen que el mundo de los científicos es una cosa muy distinta a lo que realmente es, pero aquí sí se aceptó el término en los dos, tanto en la sociedad normal como en la comunidad científica. Y aquí he puesto un esquema de cómo sería la expansión del universo, que empezaría en este puntito de aquí, luego rápidamente una expansión enorme, lo que se llama el periodo inflacionario, luego se reduce la expansión, no que se contraiga, pero sigue expandiéndose, pero a un ritmo más lento y luego a partir de este punto vuelve a acelerar un poco, aunque mucho menos que antes. ¿Vale? Se conoció así el origen, que el universo tenía un inicio, se conoció también con otros estudios la edad del universo, que es 13.700 millones de años, y la tesis quedó pues aceptada por todo el mundo. Por supuesto, después de esto hay muchas más pruebas científicas. No daría tiempo a hablar de todas en el rollo, luego si queréis en las preguntas, si queda tiempo, podemos de hablar algunas, solo las voy a mencionar. No todas, por así decirlo, no todas prueban, apoyan la existencia de Dios de la misma manera. Algunas apoyan un punto, otras otro, que los voy a decir también ahora. La segunda ley de la termodinámica y también la entropía sostienen que el universo no solo tuvo un inicio, sino que además tendrá un final. La física cuántica, física cuántica que fue iniciada por Max Planck y luego por uno de sus compañeros, Werner Heisenberg, que enunció el principio de incertidumbre, esto nos demuestra que existe el libre albedrío. Recordáis que cuando hablé del materialismo, otro de los puntos que sostenía era el determinismo. En realidad, esto es complicado de entender, ya digo que luego si queréis en las preguntas, pero con el principio de incertidumbre se demuestra que no, que realmente no todo, que existe el libre albedrío porque no todo depende de las condiciones químicas. Constantes y ajuste fino, lo cual demuestra el universo antrópico. El universo antrópico significa un universo creado específicamente para que lleguemos al ser humano, a la situación que tenemos ahora. De este le he puesto en negrita porque sí voy a hablar de él más adelante, que es más importante. Bueno, más importante, creo que es el que primero que es más fácil de entender que otros y segundo que además nos ayuda más. Luego, teoremas de incompletitud de Gödel, creo que se pronuncia así, que demuestra la necesidad de Dios en las matemáticas. Luego también hablaré de Gödel. Este era un genio también, pero bueno, luego hablamos, que habrá tiempo. Y los tres últimos, que son del campo de la biología, la formación espontánea de moléculas orgánicas sobre el origen de la vida, la teoría de la evolución respecto al origen del ser humano y sobre todo de la consciencia, y el genoma y su funcionamiento como el lenguaje de Dios para la vida. Sí aclararé una cosa, decía, cada una defiende diferentes puntos. Las tres últimas entrarían en la categoría de lo que dije antes del Dios que tapa los agujeros, porque realmente no es que demuestren en sí directamente la existencia de Dios, lo que demuestran es que ese agujero que pensaban los materialistas que con el tiempo se iría rellenando, demostraron que eran agujeros colosales, que eso pues no creo que ningún día vaya a poder rellenarse, porque son cosas, demostró ser mucho más complejo de lo que se pensaba. Vale, voy a explicar ahora lo de las constantes y el ajuste fino. Primero, las constantes son las leyes de la física descubiertas, contienen valores constantes que permiten comprender su funcionamiento. Y como su nombre propio indica, propio nombre indica, se mantienen constantes en todo momento y lugar del universo. Siempre las constantes siempre van a ser las mismas, estemos aquí en la Tierra, que en el centro de la Vía Láctea, en el vacío entre galaxias o en cualquier lugar. Y importante, las constantes se descubren por observación y medición, no son deducibles. Hay alguna constante que sí se deduce de otras, pero es porque es deducida de otras constantes distintas. Os pongo un ejemplo. A ver, todos sabéis que el número pi se obtiene dividiendo el perímetro entre el diámetro de la circunferencia. Eso es deducible. Por eso sale así. Pero es que con las constantes no. Las constantes no las has deducido de ninguna razón matemática o algo así, sino que simplemente se ha observado, se ha medido
y es así. Se podría decir que son valores arbitrarios, es decir, ¿por qué son estos valores y no otros? Porque sí, porque es que lo hemos medido y es así. No hay una explicación que se pueda dar a que sean esos valores y no otros. Pongo algunos ejemplos para que veáis algunas constantes. La velocidad de la luz en el vacío se suele aproximar a 3 por 10 elevado a 8. ¿Vale? Aquí he puesto el valor exacto, pero bueno, es casi 3 por 10 elevado a 8. Constante de Planck, yo me acuerdo que esta la utilizaba en física y química en el instituto, pero ya no me acuerdo mucho de para qué. O sea, esa parte no la he utilizado bastante. La de la gravitación universal, esta es sobre la fuerza de la gravedad, que es una de las 4 fuerzas elementales del universo. La de los constante de los gases ideales, la masa de un protón en reposo, masa de un electrón en reposo. Como veis, todos son números pues así facilitos, ¿no? Tienen muchos decimales, además fijaros, muchos de ellos tienen exponentes enormes, bueno, enormes negativos en este caso. Sabéis todos lo que es la notación científica, ¿no? Lo que significa el exponente de 10 a la menos 27 significa que este número, por ejemplo, aquí el de la masa del protón, no es 1,67, sino que es 0,00, así, 26 ceros y luego ya viene el 1. Y este todavía más, este tiene 30 ceros y luego ya el 1. Vale, son valores así muy extraños, no es pues simplemente 3, 4, 5, no, tienen que ser estos valores. Y ahora voy con el ajuste fino. A ver, el universo tiene su forma actual por estas constantes, o sea, estas constantes vienen a ser las leyes de la física. Un solo cambio, por pequeño que fuese, en cualquiera de las constantes, resultaría no en un universo diferente al nuestro, en el que, yo que sé, a lo mejor la luz tiene unos colores distintos, o que nosotros tuviéramos 4 ojos o cosas así, no, es que resultarían en algo muy distinto, probablemente en la ausencia de materia estable en el universo. De las constantes que salían antes, por ejemplo, la relación entre la masa del protón, del electrón y la del neutrón no la he puesto, pero también es otra constante. Si fueran un poco más alta alguno de esos valores, no se podría formar, o bien se colapsarían las estrellas y no se llegaría a formar planetas ni nada, o bien las estrellas no podrían formarse y se quedaría solo una nube de hidrógeno en el universo. O con la constante de la interacción nuclear fuerte, si fuera solo un 2% más alta, toda la materia colapsa. Todo el hidrógeno de las estrellas se consume en el momento y las estrellas se apagan. Y si fuera un 2% más baja, lo que decías, las estrellas no llegan a formarse, el hidrógeno no se puede convertir en helio y se queda una nube de hidrógeno y ya está, no se forman más elementos. Y eso solo para la estabilidad de la materia. Si encima le añadimos las condiciones necesarias para la vida, son muchas más los casos en los que podemos tener. En algún caso, como la constante cosmológica, en ese caso no es que tenga que cambiar un 2% para que no valga, es que tiene que cambiar en solo un 1 por 10 a la menos 120, ¿vale? 0,0, 119 ceros y luego un 1, si le cambias en ese valor, ya, tanto si es más 1 o menos 1, ya se destroza todo y no hay universo que valga. Todo esto lleva a pensar que en realidad el universo está concebido para que pueda mantener materia estable y para que se den las increíblemente complejas condiciones para la vida. Lo cual nos hace pensar que el universo tiene una intencionalidad y una inteligencia desbordante detrás de su origen, que es esto es lo que se llama el universo antrópico. Antes, cuando habíamos visto lo del Big Bang, nos decía, ¿os suena esto de algo que no es material, no es temporal, no es espacial? Y ahora viene la otra parte, cuya inteligencia desborda todo lo que podemos abarcar y que tiene un especial interés en su creación. O sea, el universo se quiso crear para que pudiéramos llegar, pues, por ejemplo, a este momento, aquí y ahora. Y bueno, no solo a este momento, a toda la historia, pero al universo que tenemos. De nuevo vuelve a la idea que teníamos de Dios. Y ahora, ya hemos visto todo esto, o sea, estas pruebas y muchas más, pero este falso conflicto sigue persistiendo en la sociedad, continúa esta idea. ¿Por qué? Pues a ver, vamos a ver varios puntos. En primer lugar, la mayor parte de los científicos importantes son teístas. Teístas no significa cristianos, muchos sí que son cristianos y católicos, pero otros son judíos, o a lo mejor son cristianos pero protestantes, o tienen otra creencia que creen que hay un Dios personal que ha creado el universo, pero no creen que sea ninguna de las religiones organizadas que tenemos. Pero esos serían teístas. Aquí he puesto varios ejemplos. Los 3 primeros son premios Nobel de física
química y fisiología o medicina, en ese orden. Max Planck, ¿recordáis cuando hablaba antes de la constante de Planck? Vale, Max Planck es el padre de la física cuántica. Y era cristiano y es uno de los, bueno, este es de los más antiguos de los premios Nobel que he puesto. Brian Kobilka, quería poner también uno que fuera reciente, que no se pensara solo que son los científicos de hace tiempo. Brian Kobilka ganó el premio Nobel en 2012. Ganó el de química, pero en realidad sus estudios son de biología, está en un campo medio, que es el de los receptores celulares. Y él sostiene que su investigación es perfectamente compatible con sus creencias. Werner Arber, que ganó el premio este era el de Fisiología Medicina, en este caso lo ganó por sus estudios sobre el genoma, y él defendía que el genoma es como el lenguaje que Dios da a la vida, aunque la complejidad del genoma no tiene otra explicación si no es que lo ha creado Dios. Y los dos últimos que he puesto, Albert Einstein y Kurt Gödel, que decía que hablaría más tarde de ellos. Albert Einstein es el que muchas veces lo cogen los ateos como ejemplo de científico ateo, no es así. Albert Einstein es cierto que tuvo su evolución en sus creencias. Él creía al principio en una especie de Dios no personal, que simplemente había creado el mundo pero que no le interesaba tanto, pero tuvo también una evolución desde ahí con el tiempo. Ya digo que en su momento defendía el universo estacionario, luego reconoció que la oposición que le plantó al padre Lemaitre fue uno de sus grandes errores. Y Kurt Gödel es considerado por muchos como el mayor matemático de la historia. Las teorías de incompletitud de Gödel que mencioné antes, las que demuestran la existencia de Dios por las matemáticas, las publicó cuando tenía 24 años. O sea, desde luego tenía que ser un personaje importante. Y aquí salen los dos reunidos. Se ve claro que Gödel es mucho más joven que Einstein. Y si viéramos los premios Nobel, pues varía un poco según la categoría, pero en todas las que son ciencias, las tres que he dicho, más del 90% de los científicos son teístas. Bueno, eso es lo que había dicho antes, pero en ciencias son esas categorías. Los premios Nobel que se definen como ateos normalmente están en las otras categorías. Creo que hay premio Nobel también de psicología. Sí, fue en economía. En economía. Bueno, es que alguna vez también los psicólogos son el único que está así un poco entre medias, entre las ciencias formales y entre ciencias sociales. Ahí sí abundan más los premios Nobel ateos y en economía y los otros. También hay premios Nobel de la paz, por ejemplo, está la Madre Teresa de Calcuta. Obviamente ella atea no es. Pero en lo que a porcentaje se refiere, los que tienen más tendencia a ser teístas son los de ciencias formales y naturales. Sobre el ateísmo honesto. Cabría pensar si diréis que no existen ateos honestos que vean las pruebas y se convenzan. Le existen. Son pocos, no porque el ateísmo en general sea deshonesto, sino porque al final se acaban convirtiendo. ¿Recordáis a Fred Hoyle, que le mencioné antes? Fred Hoyle, el que se burlaba del padre Lemaitre y le puso el nombre del hombre del Big Bang. Se acabó convirtiendo también, tras varios estudios, sobre todo el de la radiación cósmica de fondo que dije antes y algunos referentes a lo del ajuste fino que he mencionado. Y pues fue un defensor de la existencia de Dios después. Y el otro que tengo aquí, Anthony Flew, este no es científico, este es filósofo, pero era un hombre que se dedicaba principalmente a ir a debates sobre estos temas y debatir con científicos y era, siendo, por así decirlo, un rival, porque defendía la tesis contraria, era un caballero a la hora del debate, o sea, una persona educada con la que daba gusto debatir. Aunque tuviera ideas contrarias a las tuyas, se podía hablar perfectamente. Pues a base de estos debates, el hombre también se convirtió y publicó este libro que pone There is no God y luego el no está tachado y pone A. Si lo tradujéramos al castellano sería como Dios no existe y luego tachamos el no. Y el subtítulo, que no sé si se ve bien, dice cómo el ateo más notorio del mundo se cambió su forma de pensar. Pasó a ser un defensor de la existencia de Dios después de su experiencia. O sea, el ateísmo honesto existe, pero claro, se van convirtiendo. Esta gente parte de tesis ateas, pero él sigue las pruebas hasta donde les lleven y al final les llevan a Dios. Pero, pues, no es el caso de todos.
contorsiones cientifistas. Lo llamo contorsiones porque es como dar un montón de vueltas de tuerca y de idas de olla para tratar de defender lo que no... tratar de defender las tesis ateas, aunque vayan en contra de la lógica. También le he puesto lo de cientifistas, por lo que decía antes, ¿vale? Abundan obras en las que se presentan teorías no científicas como explicaciones científicas para defender las tesis ateas. Y destacan 3 argumentos, que los explico brevemente y también por qué no funcionan. Primero, la fe en el azar, porque para ser ateo hay que tener mucha fe, pero en el azar. Creen que todo se originó aleatoriamente. Al principio lo podían defender porque dicen, vale, si el universo es infinito, ha habido infinito tiempo, así que aunque sean muy bajas las posibilidades, al final se acaban dando. Claro, el descubrimiento de que el universo no era infinito, que además solo tiene 13.700 millones de años, que la materia es finita también. En realidad hay muy poca materia en el universo en comparación con lo que habría originalmente. La mayor parte se desintegró en el Big Bang. Pero bueno, defienden que en el azar, bueno, pues es que es más, por probabilidad, sería más probable creer la existencia de Dios que creer que esto todo se ha originado por azar. El universo que rebota. Mira, esta es divertida porque plantea que después del Big Bang y la expansión del universo llegará un momento en el que por gravedad, por los agujeros negros, el universo volvería a contraerse hasta el punto de llegar otra vez al punto del Big Bang y volver a empezar. Por eso que rebota, se expande, se encoge, se expande y se vuelve a encoger. Vendría a ser como volver a la tesis del universo estacionario. Esta tesis ya se demostró falsa porque se ha visto la densidad de la materia del universo está muy por debajo, como más de 10 veces por debajo de lo que tendría que ser para que en algún momento pudiera volver a contraerse. Los agujeros negros no lo absorben todo. Esto precisamente lo demostró Stephen Hawking. Hay partículas que escapan a los agujeros negros y aún así es que las galaxias se alejan ya de la influencia de los otros agujeros negros. No podrían absorberlo todo. Y los universos paralelos. Bueno, esta ya sería la última, que es que dicen, bueno, en realidad existen infinitos universos paralelos, entonces en alguno de ellos, por azar, como es infinito, se tiene que haber dado las condiciones para que se forme este universo, con la vida, el ser humano. A ver, esto está muy bien para la ciencia ficción. A mí me encantan las obras de ciencia ficción con universos paralelos, pero en la realidad, ¿qué tiene eso de científico? El universo paralelo, por definición, y es que lo dicen ellos mismos, no se puede demostrar su existencia. No, igual que no puedes demostrar su inexistencia, porque es como decir, a lo mejor lo que me estoy imaginando es real en algún universo paralelo. Según ellos, así es, todo puede existir en cualquier universo paralelo. Pero es simplemente buscar una excusa de volver al infinito y así tienen este modelo. Pongo aquí a 2 ejemplos. Stephen Hawking, que este es bastante conocido, ya falleció. He puesto una imagen de él joven porque, bueno, pues su enfermedad acabó bastante deteriorado. Stephen Hawking era un científico de verdad. No era tan... O sea, entre la población normal se pensaba que era como el supercientífico, algo así como el nuevo Albert Einstein. Entre la comunidad científica no le consideraban tan importante, pero sí ha tenido estudios científicos de verdad, sobre todo sobre los agujeros negros. Pero luego se dedicó a decir muchas chorradas cientifistas de estas. Por ejemplo, sostenía que el universo se formó aleatoriamente de la nada por la gravedad, pero por la gravedad antes de que existiera el universo. No puede existir gravedad antes del universo. Luego también es uno de los que defendía todo esto de los universos paralelos. Y Richard Dawkins, también bastante mediático, este es inglés y este es de mi campo, de biología. Y sostiene tesis sobre la evolución, o sea, el materialismo en la evolución, que viene a plantear como que toda la evolución, todo el ser humano que ha surgido, todas las formas de vida, pues, de nuevo, que viene todo del azar. Y han publicado muchos libros así y los presentan como tesis científicas, pero realmente no lo son, ¿vale? Entonces, esto es lo que me refería antes, esto hace que persista la idea en la población. Yo creo que si realmente tuviera una formación científica de verdad todo el mundo, estos libros no se venderían tanto y habría muchos menos ateos y más creyentes. Ya no digo si creyentes de la Iglesia Católica o de otras cosas, pero al menos que creyesen en algo. Y ya para terminar, la bibliografía. A ver, cuando se trata de cosas de ciencia, podría poner una bibliografía más larga que toda la presentación y sé que nadie se la leería. Así que yo os pongo el libro, que este es en el que me he basado yo para hacer el trabajo, bueno, en esto y también estudios que tenía yo de antes de la carrera, que está bastante bien, lo explica todo. Dice que lo explica también para todo el mundo, para que lo entienda gente que no es de ciencias. Algunas partes yo me las he tenido que leer varias veces.
que no son tan fáciles, pero sí ayuda bastante a entenderlo. Y luego, si queréis ya más bibliografía, dentro del libro está toda, ¿vale? No digo más porque es que si no, ya digo que entonces no se lo... si pongo toda la bibliografía no se la lee nadie. Si pongo esto, pues al menos a lo mejor sí os interesa, ¿vale? Sí, el autor, que sale José Carlos González Hurtado, que es también, tiene un cargo importante en WTN, no me acuerdo si es presidente, director. Sí, a ver, una de las cosas que me hizo a mí, que me animó a comprarlo es que decía que lo recaudado por el libro iba para la cadena. Es una cadena que yo también utilizo para algunas cosas, entonces pues eso me animó a comprarlo también. Vale, pues hasta aquí el rollo.